capítulo 3, versículo 3. ¿Me regala un amén cuando tenga la cita bíblica? Leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde el arca de Dios estaba. Y el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, oh Dios eterno, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio de exponer tu palabra en esta noche, en esta actividad preciosa, Señor. Gracias por los ministros que me antecedieron, Señor, en el nombre de Jesús, por el fundamento que ha sido expuesto en este lugar. Desde ya te damos gloria y honra por lo que harás durante el día de mañana, la noche de mañana sábado y el cierre el próximo domingo. Creemos que no nos iremos de aquí como hemos llegado, nos iremos diferentes, nos iremos renovados, nos iremos empoderados, Señor. Y desde ya te damos gloria, honra y alabanza por lo que has de hacer, porque el que inició la buena obra la irá perfeccionando. Así que te damos gloria y reprendemos toda oposición, todo lo que quiera robar la semilla que va a ser sembrada en esta noche. Es declarado sin poder en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y pedimos que el Espíritu que inspiró esta palabra, el Espíritu Santo, sea añadiendo fe y sea bendiciendo y edificando nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Usted dice amén y selle ese amén con un fuerte, pero fuerte aplauso al que vive espiritual. Estaba también durmiendo, porque los hijos tienden a repetir lo que los padres hacen. Tú como padre, tú puedes predicar bonito, pero los hijos no van a hacer lo que tú hablas. Ellos harán lo que tú haces. Y dice que él dormía en el templo, al lado del arca. Y Dios le habla y no sabía que era Dios que le estaba hablando. No había mensajes de exhortación. Los sacerdotes eran impíos. No tenían conocimiento de Dios. O sea, un sacerdote no tenía conocimiento del Dios que ministraba. Estaban como los hijos de otro sacerdote llamado Esceva, que un día vieron a Pablo echando fuera un demonio y dijo: wow, se compuso el negocio. Y apareció un endemoniado y le dijeron al endemoniado: os conjuramos a los demonios en el nombre del Jesús que predica Pablo. O sea, hay gente que está predicando un Cristo que desconoce ni un Dios. Están como los atenienses que tenían una imagen por si aparecía un Dios, al Dios no conocido. Y hay gente que predica un Dios que no conoce. Y Pablo le dice a esta gente: ese que usted no conoce, yo sí lo conozco. Pregúntale al que está al lado tuyo: ¿tú conoces a tu Dios? Estos sacerdotes despreciaban las ofrendas. Todas las ofrendas eran para ellos. ¿Será que eso se ve hoy en día? ¿Qué? ¿Ah? Por lo menos si yo pido una ofrenda hoy, esa ofrenda es para la iglesia, para el apóstol, para la iglesia, no para mí. Pero hoy en día, mejor dicho, hay unos mercaderes, un espíritu de Balán que se venden los predicadores al mejor postor, al que más ofrezca. Y me llama la atención curiosamente, porque los profetas, los predicadores de la Biblia eran odiados, pero los de hoy en día son muy amados, los invitan mucho. Mira a la persona que está al lado suyo y dígale: parece piedra. Dice que tomaban de lo mejor de las ofrendas para ellos. Y el pueblo empezó a hacer lo mismo, a menospreciar la ofrenda de Dios. Si algo tiene relación de un sacerdote, de hecho, la raíz primaria
de la palabra sacerdote es corbán, y corbán significa ofrenda. Pero la ofrenda es para presentarla, no para metérsela en el bolsillo. Entonces, estos sacerdotes estaban así, aparte eran unos adúlteros. Eran unos adúlteros. Esto no se ve hoy en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Eso no se ve en este tiempo, ¿verdad? Dice que no oían la voz de su padre, había deshonra. Papá lo regañaba ahí medio y no escuchaban al padre. Imagínese usted, unos sacerdotes ministrando en rebeldía. Y hoy en día también hay muchos sacerdotes por ahí, rueda suelta. Al menos estos tenían un papá que no escuchaba. Pero hay unos aquí que no tienen, o sea, es el ministerio de Melquisedec, que no tienen padre ni madre, no saben de dónde vinieron, pero son profetas, son apóstoles. Se acostaron siendo mujeres y al día siguiente tuvieron un sueño y después son profetas o apóstoles. El ministro internacional, no han ido ni a Turbaco ni a Sabalarga han ido, ya son internacionales. Andan como ruedas sueltas. No tienen cobertura, no tienen un padre, no le rinden cuenta a nadie. Si pecan, rezan y empatan. Hello. Eso es para los que están allá en internet. Los que están aquí, ninguno de esos. Bendito el nombre del Señor. No honraban al padre. O sea, un hijo que no honra a su padre nunca llegará viejo y siempre le irá mal. Si tú quieres que te vaya bien, tienes que honrar a tus padres, los biológicos y los espirituales. Y dice la escritura de que una vez, hablando de manto, medio rozó el manto de Elías a Eliseo, medio lo rozó y le cambió la vida inmediata. Y Elías tenía escuelas de profetas. Pero me llama la atención que ninguno de los que estaban matriculados en las escuelas proféticas heredaron el manto de Elías, sino un campesino llamado Eliseo, porque apenas vio al hombre de Dios, se conectó con el hombre de Dios, se conectó con el manto. Y él dijo: a mí no me importa los güeyes, no me importa la empresa de mi papá, yo quiero lo que este hombre tiene. Y dice la escritura que al final, usted sabe, él recibió la doble porción, el manto lo recibió. Pero después este hombre quiere darle el manto a alguien. Y este muchacho llamado Jaycee nunca se conectó con él. Era un rebelde. Estaba detrás de las ofrendas. ¿Se acuerdan cuando un día viene Naamán, el sirio, y dice que cuando viene con unos presentes, pero lo tremendo es que los presentes no se le dio enseguida? Porque la honra nunca es después, la honra siempre tiene que ser antes. Lo voy a repetir, la honra no es después, la honra tiene que ser antes. Entonces cuando él fue sano de la lepra, fue que le iba a dar la ofrenda al profeta. Ahora sí sé que es profeta después que recibió el milagro. Bueno, al menos él iba a dar algo. Por aquí hay gente, apóstol y profeta, que han recibido bendiciones de parte de ustedes, y ni antes ni después. Sin embargo, quieren estar bendecidos, prosperados y en victoria. Y vas a ver tú las vidas de ellos y a dónde. ¿Cuál bendecido, cuál prosperado y cuál victoria? Pueden montar una peluquería con los recibos. Todos tienen tijeras, mejor dicho, están reportados en todas las centrales de riego. Hasta en la iglesia están reportados porque no diezman, no ofrendan, deben pasteles, deben carnes asadas, deben, bendito el nombre del Señor. Que conste que el apóstol no me ha dicho nada a mí y al profeta menos. Entonces le dice: llévate eso para atrás. Y ahí sí dice: ¿cómo? El apóstol Alberto como que está todo raro, no sé. ¿Cómo que va a despreciar esa ofrenda? Nosotros vamos a comprar el local nuevo y va a despreciar la ofrenda esa que era buena. Y se fue. O sea, teniendo una agenda oculta a espaldas de su padre y de su cobertura. Y hay gente así, ¿verdad? Que uno se entera que están predicando porque lo etiquetean a uno. Porque el profeta Facebook, que todo lo revela, le revela a uno que por la etiqueta que ellos estaban en X o Y parte. Y el hombre se va y le dice: Naamán, lo que pasa es que vinieron unos hijos de profeta, tú sabes, y mi señor manda a pedir la ofrenda. Y se las mandó.
y dice que la escondió en un lugar secreto. Y llegó donde el profeta. No se meta en lío con el hombre de Dios y con la mujer de Dios, porque la Biblia dice que nunca hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Y le pregunta a Eliseo, a su hijo, ¿dónde estabas? Y ahí dice, no, yo no he salido para ninguna parte. Todo el día he estado aquí. Yo estaba allá atrás. ¿Qué? No estaba mi corazón cuando tú estabas recibiendo la ofrenda de Naamán. Por tanto, así ha dicho el Señor, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Cuando tú eres un hijo sujeto a papá, cuando tú te conectas con un manto profético apostólico, recibes la doble porción. Pero cuando estás desconectado, lo que recibes es lepra. Yo no sé qué quieres recibir tú en esta hora. Pregúntale a la persona que está al lado, ¿tú qué quieres recibir? ¿La doble porción o quieres lepra? Usted sabe quién es el que está, ¿verdad? Ahora, ya los sacerdotes no entraban al lugar santo para llenar las lámparas con el aceite. Ya no se machacaban las olivas. No querían ensuciarse las manos. Porque tú sabes que yo soy el apóstol israelí. Y tú sabes que, o sea, si yo cojo una silla, entonces se me va a quitar la unción. ¿Sabes por causa de quiénes tenemos nosotros el manto que tenemos? Por causa de la gente. Porque Dios nos da, le da 5 mantos a la iglesia. Dice que para edificar a los santos para la obra del ministerio. O sea, si no hay santos a quien edificar, si no hay ovejas a quien pastorear, si no hay hijos a quien darle paternidad, si no hay gente a quien profetizarle, entonces ¿para qué el manto? Eso me habla de servicio. Entonces el músico no, yo no puedo coger la silla, yo no puedo coger un trapero, porque es que se me va la unción, bendito el nombre del Señor. Es que mis manos están destinadas para tocar el piano, para agarrar el micrófono, para cantar, para predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo, quien fue el mayor de todos, dice, Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida. ¿Saben? La Biblia habla de ministerio. Hay ministerio y hay magisterio. Magisterio lo ejercían los doctores de la ley judía, que se sentaban en la cátedra de Moisés. Pero nosotros nos dieron con un ministerio. ¿Y sabe cuál palabra me gusta a mí para ministerio? La inglesa, la palabra inglés, en inglés para ministerio, que es minion. ¿Sabe quiénes son los minions? ¿Cuántos han visto la película Mi Villano Favorito? ¿Los minions quiénes son? ¿No? O sea, minion no es algo pequeño. Yo cuando yo escucho a alguien, yo soy un ministro, tú eres algo pequeño. Y cuando se habla de apóstoles, la palabra apóstol no fue inventada por el Señor. Ya los apóstoles existían. Y habían 2 tipos de apóstoles. Entonces los primeros apóstoles eran unos carteros. O sea, si usted tal... Pero los segundos apóstoles, los griegos, eran unos comandantes del ejército. Y el Señor mezcló. O sea, un enviado, pero con una unción de guerra. Pero nunca se nos puede olvidar que nosotros, ante todo, somos servidores del Señor. Somos hijos que sirven en la casa de Dios. Mira a la persona que está al lado, dígale, coge la toalla y coge el balde para que sirva. Y dice la Biblia que en medio de Señor hará algo a favor de su pueblo. Él no dejará que la lámpara se apague. Así hayan
malos sacerdotes, así hayan malos modelos sacerdotales, Dios al final cumplirá su propósito en esta tierra y Dios va a levantar a alguien. Hay Samueles que van a ser levantados. Mira a la persona que está al lado, dígale: tienes una cara de Samuel impresionante. Ahora, el problema aquí es que nos conectemos, porque había una mujer que iba todos los años al culto. Iban al culto, pero un día ella rompió con la monotonía. Ella se conectó no con la necesidad de ella, sino con la necesidad del reino. Porque el reino necesitaba un nuevo orden sacerdotal. Dios necesitaba un profeta, ella no necesitaba un hijo. Cuando ella se conecta con esta realidad, pide y viene un Samuel. Cuando tú te conectas con lo que Dios quiere, vas a ver cosas grandes y vas a ver cosas que nunca has visto en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios comienza a llamar, escuche bien. Y en un momento esto llama a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel sale corriendo donde Elí. Y luego vuelve a llamar: Samuel, Samuel. Y sale corriendo donde Elí. Elí dice: no te estoy llamando, deja de dormir. Y así, después Elí se acuerda de que Dios habla. El sacerdote recordó que Dios hablaba. ¿Hace cuánto no escuchaba la voz de Dios, Elí? Dice: si te vuelve a llamar nuevamente, es Dios que te está llamando. Dile: habla, que tu siervo oye. Heme aquí. Y Dios vuelve a llamar. Y Samuel responde: habla, que tu siervo oye. Él pensaba que era Elí. Escuché una vez a un predicador, un profeta, Ronnie Oliveira, que él iba donde Elí, que era su padre espiritual, porque lo más parecido a la voz de Dios es la voz de un padre o de un pastor. Y él dice: Dios, háblame. Y los pastores le dicen: hazle esto, y no lo hacen. Dios, háblame, y nada que lo hace. Dice: Dios nunca te va a hablar. Dice: que este cabezón, esta que suena, le estoy hablando a través de mi hijo y no quiere hacer caso. Samuel, aunque el fuego se había apagado en los altares, Samuel, Samuel, aunque los sacerdotes estaban pecando y adulterando, Samuel, Samuel, aunque el ministerio estaba a punto de ser enterrado, Samuel, Samuel, aunque el sacerdote, la cabeza, no escuchaba a Dios, Samuel, Samuel, si tú no sirves para el ministerio, Dios llamará a otro, pero el propósito de Dios se cumple en Soledad, se cumple en Barranquilla, se cumple en Colombia y se cumple en el mundo entero. Alguien dice amén a eso. No sé cuántos están dispuestos a decir: habla, Dios, habla, habla, que tu siervo oye. Espiritual, eso es tremendo. ¿Sabes qué? Se te acabó el tiempo, viejo, te vas a morir tú, los hijos tuyos, es más, de tu familia, más nadie jamás volverá a servir al Señor. Pero Samuel se la soltó, no le ocultó la palabra. Porque es que cuando la palabra es dura, muchos profetas la guardan, porque entonces la ofrenda disminuye. Que Dios te manda una iglesia de esas, tú sabes, mal llamada de reino, porque los predicadores dicen: es iglesia de reino, porque es grande y esas cosas, y dan buena ofrenda. Entonces, y que Dios te diga: háblale a él,
ese que está ahí, el cabezón, y que el pastor de iglesia está en adulterio con la secretaria. Y la esposa también está en adulterio con el pianista de la iglesia. Y la diaconisa, mejor dicho, es lesbiana. Y tú dices, ¿y el cuál? Y si yo digo esto no me van a dar ofrenda, yo mejor me voy a callar eso. Si ya te habías ido antes y te habían dado un botín bueno, si te habías ido antes y te habían dado un buen botín, y tú dices, wow, entonces, ¿qué? Samuel se la soltó toda. Necesitamos gente como Samuel. Necesitamos gente como los profetas que yo veo en la Biblia, que le decían, no importa el rey. ¿Se acuerdan del profeta que paraba en la cárcel? Porque nunca, dice acá, es que hay un profeta allá, pero es que él nunca me profetiza a mí nada bueno. Y hay pastores que están como acá, que invitan a profetas que le profeticen lo que ellos quieren escuchar, pero nunca van a profetizar, van a invitar un Micaías, porque Micaías se la suelta toda. Y menos van a invitar a un Juan el Bautista. Pero Dios está haciendo algo antes que la lámpara se apague en esta nación. El versículo 19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, creció. Porque el propósito de Dios es que nosotros crezcamos. Esa es la ley. Tenemos que crecer. O sea, si no hay crecimiento, hay un problema entonces. Si no hay multiplicación, que es otra cosa. Una cosa es crecer y otra cosa es multiplicarse, hay un problema. Y Samuel creció. Y dice, Jehová estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Se necesitan sacerdotes en este tiempo que Jehová esté con ellos. Se necesitan profetas que Jehová esté con ellos. Se necesitan evangelistas que Jehová esté con ellos. Se necesitan pastores que Jehová esté con ellos. Se necesitan tañedores que Jehová esté con ellos. Se necesitan cantores que Jehová esté con ellos. Y mire, esto es tremendo. Dice, ninguna de las palabras que soltó Samuel cayó en tierra. Oye, qué tremendo récord ese, ¿verdad? Ninguna. O sea que cuando él decía una cosa, eso se cumplía. Conozco un profeta que vio una mujer embarazada y le dijo, así te dice el Señor, si no es niña es niño. O una multitud, están en una campaña, 5,000 personas. Aquí hay una mujer con necesidad. Aquí hay mujeres con quiste, 5,000, mínimo hay 4,000 mujeres, no va a haber mujer con quiste. O sea, atinan, o como cuando van a entrar liberación, ¿verdad? Y comienzan a reprender unos demonios que yo nunca, o sea, los evangélicos son buenos para inventar demonios. Y unos demonios que no existen, pero los inventan. Y después de reprender 1,500 demonios, atinan con el demonio que estaba ahí. Y obviamente se va. Pero Samuel, todo lo que hablaba, el Señor lo respaldaba. Hablo con los profetas que están aquí esta noche, que el Señor los convocó, que el Espíritu los convocó. A partir de esta noche hay un peso sobrenatural en la palabra que salga de tu boca. Cada vez que sueltes una palabra, no caerá a tierra, se cumplirá. Alguien debe decir amén. Se cumplirá. Cuando un profeta hable, se cumplirá lo que el profeta diga. Y mira, y todo Israel, y todo Barranquilla, y todo Soledad, Barranquilla es desde la vía 40 hasta la circunvalar. Hágala. Desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dice fiel profeta. O sea que hay profetas que no son fiel profeta. O sea, todo el mundo conoció
que Samuel era un profeta de Dios. Yo no sé si tú crees lo que voy a decir, pero toda Soledad, todo Carrizal, todo el santuario, toda Venezuela, todo Barranquilla, no sé dónde estás tú, conocerá que tú eres fiel profeta del Señor. Y dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, Dios se había escondido de una tierra por causa de la maldad de los sacerdotes. Pero cuando Dios levantó un sacerdote conforme a él, volvió a la presencia de Dios. Yo me acuerdo cómo era Barranquilla hace años atrás. Y un día prediqué esto en una unidad de pastores de las múltiples que hay aquí, y más nunca me invitaron. Imagínate tú. Y era que antes no había luces, cámara, acción. No había un buen sonido. Las hermanas que cantaban, grupo de alabanza de hace 20 y pico años atrás, era como el Chavo del Ocho. Presencia de Dios. No había Facebook y nos invitaban a predicar. ¿Cómo te invitaban a ti hace años? ¿Cómo te invitaban a ti hace años? No había ni teléfono. Y a uno, cuando tú comenzaste no había teléfono, sí. No había teléfono celular. No había, ¿verdad? Tienes añales. ¿A poco cuando usted empezó había teléfono? ¿Y cómo te invitaban? Por eso, tú ibas aquí y él decía, vino un hombre de Dios, qué tremendo. Y cuando yo comencé, iban a mi casa de Rebolo a buscarme. Y cuando tenía un teléfono, que por fin tuve un teléfono, eso que parecía eso de radio, nadie me llamaba. ¿Por qué? Porque una llamada ahora vale 100 pesos, menos. El plan mío me sale como por ¿cuánto? 10 pesos será. Pero antes una llamada, 1000 pesos. Cuando salió el celular, 1000 pesos al que llamaba y 1000 pesos al que recibía. Entonces nadie llamaba. Pero te invitaban, estaba la agenda llena. Había fuego de Dios en los altares. Hoy en día, tú ves la farándula evangélica. Gran noche, no sé qué, de mi amigo el apóstol Alberto Torres, milagros, prodigios y maravillas. ¿Cuál es milagro? ¿Cuál es prodigio? ¿Cuál es maravilla? O sea, ¿cuál es maravilla? ¿Qué maravilla pasó? ¿Qué? Descendió maná del cielo. Codornices cayeron. Que el mar se abrió. No, que un milagro, ¿no? Que alguna vez tiene un dolor de cabeza y dice, hoy viene